Seguimos hablando con Daniela Zaikowski, investigadora de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Daniela, en el bloque anterior hablábamos de cierto perfil de las víctimas, digamos. ¿Y cuál es el perfil de los victimarios? En realidad hay un problema con el perfil del victimario, fundamentalmente porque también circula un cierto imaginario de que el victimario de violencia sexual es una persona con alguna patología. Y eso hay que desterrarlo porque tanto nuestra investigación como otras investigaciones con una casuística más acotada, más pequeña, de casos, demuestran claramente que la violencia sexual, el delito sexual no tiene absolutamente nada que ver con una patología psiquiátrica. Eso es algo que verdaderamente como sociedad tenemos que trabajar y los operadores jurídicos les ha costado bastante entender esta serie de mitos que circulan alrededor del delito. En 232 sentencias hay 2 o 3 personas con alguna patología, hay 2 o 3 personas que han cometido el ilícito con algún grado de consumo de sustancias o alcoholismo. Esto de que el alcohólico pega más o viola porque está en ese estado. Bueno, todas esas cosas hay que ir desterrándolas y en cierta medida la investigación es lo que ha tratado de demostrar respecto del victimario. El tema es que el mito está muy instalado en la sociedad y está muy instalado también en los operadores. Claro. Y además hay una variable de clase que atraviesa el victimario, ¿no? Que hace que ciertas denuncias sean públicas y otras no. O que no se llegue a hacer una denuncia, digamos. Sí. Eso nosotros lo hemos trabajado en el marco de la investigación como lo que se llama la cifra negra del delito. En realidad es un delito que tiene una altísima cifra negra, o sea, así como hay delitos que prácticamente no tienen cifra negra, es decir, un homicidio, por ejemplo. Este delito en particular, y máxime cometido contra niños, niñas, tiene un altísimo porcentaje. Nosotros estamos manejando más o menos un 90% de casos que ocurren y que no se investigan, con lo cual, si uno de una manera muy grosera plantea desde el punto de vista metodológico que en 12 años teníamos 300 sentencias más o menos, un poco más, y esto hay un 90% que no aparece, tendríamos que multiplicarlo por 10. Claro. O sea, estábamos hablando de muchos más casos que no llegan. Nosotros acotamos nuestra investigación de discurso jurídico, teniendo en cuenta la cifra negra del delito, a los casos que llegan a la justicia, de ahí pasan a la instrucción penal, a la investigación penal propiamente dicha, de ahí hay otro filtro que es el procesamiento del imputado o el sobreseimiento, y de ahí recién después del procesamiento hay o no condena. Entonces, nosotros, teníamos solamente sentencias, es decir, casos que habían sido denunciados, que habían sido investigados, que se había logrado el procesamiento y después del procesamiento vienen lo que se llama debate y ahí después se fija la condena, que puede ser absolutoria, puede no haber condena, puede haber absolución. Pero ¿por qué se produce esta cifra negra? ¿Por qué hay casos de abusos que no se llegan ni a denunciar? En realidad, el delito en sí mismo es un hecho muy vergonzante. No es lo mismo que te roben la cartera a la salida de un banco que abusen sexualmente de vos misma o de un familiar. O sea, en el caso de las mamás, cuesta mucho hacer la denuncia. Nosotros pudimos corroborar que las denuncias se hacen más rápido cuando el victimario, la persona que abusa o que ejerce violencia sexual, está fuera de la familia o no tiene mucho contacto o no tiene vínculos con la familia. Y cuando el victimario es alguien cercano a la familia, el padre, el padrastro, el hermano, el tío, el abuelo, esos hechos al principio se tratan de arreglar. Hay ciertos arreglos familiares que se hacen a costa de la integridad sexual de los niños. Claro. O sea, acá, en una investigación donde demuestra que el 94% son niños, niñas, estamos verdaderamente hablando de una afectación a la integridad sexual de los niños, al derecho a ser oídos, a la contención social y familiar que merecen como sujetos. Bien. Y respecto del perfil del victimario, también descubrimos, revisando la ocupación,
una cuestión de clase. Pero bueno, la cuestión de clase es una cuestión ya, digamos, estructural del sistema penal que caza, entre comillas, a los más pobres y a los más vulnerables, ¿no? Nosotros por ahí decimos en la investigación que, bueno, que el patriarcado ha desconocido, ha invisibilizado la ciudadanía de las mujeres, de los niños y de otros sujetos, pero a la vez también cuando se encarga de mostrar lo peor del patriarcado en estas personas más vulnerables, aún siendo hombres, ¿no? Es decir, son los hombres los más, los imputados son los hombres más vulnerados dentro del colectivo hombres, ¿no? Por eso no aparecen casos de profesionales, no aparecen casos de sacerdotes, clases medias o clases altas no aparecen. Bien. Para cerrar, Daniela, ustedes procuran visibilizar ciertos rasgos patriarcales en el discurso jurídico, ¿verdad? Sí. ¿Cómo aplicamos o cómo hacemos para que esto llegue a la universidad? A la formación de nuestros futuros abogados, jueces y, bueno, extendido también. Sí, sí. Nosotros hemos utilizado como material de cátedra partes de la investigación. Es más, digamos, las becarias han sido alumnas de la cátedra y después se interesaron en la investigación y pudieron después obtener la beca. Nosotros, si bien habíamos hecho la recopilación y el relevamiento de las sentencias, hubo un ejercicio de metodología de la investigación con los alumnos de las cursadas, para que ellos vieran el proceso y además tuvieran acceso a una serie de jurisprudencia que en otras áreas no, o en otros tipos o en otros fenómenos jurídicos no lo tienen. Es decir, por ahí estamos muy acostumbrados a formarnos los abogados con jurisprudencia suelta, y cuando uno de pronto a 20, 30 alumnos les da 300 sentencias y les dice tienen que recopilarlas, ahí se pueden establecer los perfiles, ahí surgen las regularidades y eventualmente la evolución en el discurso jurídico de las sentencias. Bien. Te agradecemos muchísimo por esta charla, Daniela. No, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con nuestro programa. El año pasado, astrónomos sudamericanos y europeos descubrieron el primer asteroide del sistema solar con anillos como Saturno. El hallazgo fue publicado recién en marzo de este año en la prestigiosa revista Nature. Julio Españotto, docente de la carrera de contador de nuestra universidad y astrónomo aficionado, participó de este hito en la astronomía. Ulpam TV estuvo con él en su observatorio casero y esto fue lo que nos dijo. El descubrimiento que se hizo consistió en que mediante la observación de una ocultación de un asteroide a una estrella, o sea, el asteroide pasa delante de la estrella y con eso se pretendía determinar la forma del asteroide, que se llama Cariclo, el diámetro, la posibilidad de existencia de alguna atmósfera o de alguna luna. Impensadamente se descubrió un sistema de anillos alrededor de este asteroide que se llama Cariclo y que está ubicado entre las órbitas de Saturno y de Urano. La forma en que se ha descubierto es, como te decía recién, por lo que es una ocultación. O sea, hay una predicción donde se sabe que este asteroide en determinado momento, en este caso fue el 3 de junio del 2013 a las 3:25 de la mañana, hora de Argentina, pasaba delante de una estrella. Entonces, lo que se observa es cuando esa estrellita desaparece y vuelve a aparecer. En ese momento se toman cuántos segundos se ocultó y ahí, sabiendo la velocidad de rotación de traslación del asteroide, tenés una idea del diámetro que tenía el asteroide en la parte donde a vos te tapó. Con varios observadores, como en este caso, que se sabía que la línea de observación iba a ser a través de Chile, Argentina, Uruguay posiblemente y Brasil, con varios observatorios, en este caso fueron 17 los que participaron, se arma las distintas cuerdas que se le dice de cuánto lo tapó a uno, cuánto tapó al otro observatorio. Con eso se arma la forma, o sea, el contorno del asteroide. Y además de ese contorno,
en este caso en particular, al tener estos anillos, se vieron pequeñas interrupciones de la luz de centésimas de segundo. Entonces, entre todas las interrupciones de centésimas de segundo que detectaron los observatorios un observatorio en Santa Martina, en Santiago de Chile, otro, el Observatorio Astronómico de Córdoba, un par de observatorios de Brasil, de Foz do Iguazú y de Ponta Grossa, y algún otro observatorio más, bueno, y los profesionales de la Silla en Chile, con esa forma pudieron determinar que lo que había alrededor de este asteroide era un anillo, o un sistema de 2 anillos, es lo que se ha llegado a determinar. Dentro de los 17 observatorios que observaron, hubo 4 que no pudieron observar porque tuvieron malas condiciones meteorológicas. Y hubo 3 que pudimos observar, pero estuvimos fuera de la zona de las sombras, se podría decir, o sea, fuera de la zona donde detectaron el cuerpo o donde detectaron anillos. Entonces tanto yo como la gente del Observatorio Astronómico Los Molinos de Uruguay o un observatorio que está en Atacama, en el norte de Chile, quedamos nosotros 2 por debajo con los uruguayos y el de Atacama quedó por encima de la sombra. O sea, nosotros tuvimos lo que se dice una ocultación negativa. También es útil, pero no detectamos nosotros la caída de luz de la estrella. Esa fue mi participación, o sea, yo participé aportando una ocultación negativa. Lo que hay que destacar es que sin la observación del telescopio danés que está ubicado en La Silla y que tiene una cámara CCD excelente, que tomó 10 fotos por segundo, sin la observación de ese telescopio no se hubiera podido determinar con el detalle que se determinó la existencia y la forma de los anillos. Los anillos se piensa que básicamente son de hielo y puede también tener roca o algún componente mineral, algo sólido. En este caso tenemos que tener en cuenta que Cariclo tiene un diámetro de 250 kilómetros comparado con los 120.000 aproximadamente que tiene Saturno. Eso es lo extraño y lo que no se pensaba nunca que podía llegar a encontrarse, que un cuerpo tan pequeño pudiera tener un sistema de anillos. Como aficionado, es como que yo vengo a demostrar un poco que se pueden hacer cosas interesantes con conocimientos básicos y con un equipamiento básico. Un aficionado puede llegar a participar de algo que sea científicamente aporte algo, ¿no es cierto? Los astrónomos estiman que los anillos de Cariclo tienen un radio de 400 kilómetros. El anillo externo tiene un ancho de 3 kilómetros, mientras que el interno uno de 7 kilómetros y es más brillante. Además, este último se encuentra a 296 kilómetros del cuerpo rocoso. Ahora es momento de despedirnos, nos vamos a encontrar la semana que viene. Pero antes, si quieren volver a ver este programa u otros, pueden hacerlo en nuestro canal de YouTube. La vía de comunicación con este programa es sulpamptv@gmail.com.